Bienvenido a esta séptima clase dentro del curso profesional de Vue. A lo largo de la clase anterior estuvimos trabajando los métodos computados, que si recordamos eran aquellos que nos permitían generar datos que tenían dependencias directas a los valores reactivos de nuestro componente. A lo largo de esta clase vamos a estar tratando dos puntos principales y muy importantes dentro del desarrollo con Vue. En primer lugar, vamos a estar trabajando las directivas personalizadas. Y es que hasta ahora todas las directivas que hemos trabajado, recordamos que las directivas son aquellas instrucciones que nos permitían modificar cómo actúa dentro del Virtual DOM uno de los nodos, etiquetas o componentes, pues todo lo que hemos trabajado en este aspecto ha sido hasta ahora con directivas que ya venían preestablecidas por Vue, es decir, comportamientos que Vue ya nos ofrece para que podamos aplicar a nuestros componentes o etiquetas. A lo largo de este vídeo vamos a aprender a hacer nuestras propias directivas y hacer que éstas estén disponibles a lo largo de todo el proyecto para que podamos ejecutarlas y modificar así aspectos de la renderización y utilización del Virtual DOM en nuestros elementos. En segundo lugar, vamos a hacer un primer ejemplo de estructura y vamos a trabajar una estructuración de servicios. De tal modo que vamos a consumir un servicio externo, una API externa, para que podamos empezar a entender cómo a través de Vue podemos estructurar nuestras interfaces para hacer el consumo de este tipo de datos, que es uno de los aspectos necesarios, importantes y relevantes para poder adentrarnos posteriormente a lo largo del siguiente bloque y una vez veamos preprocesadores en el uso de rutas, autenticaciones, etc. Muy bien, pues tenemos todo esto en el menú de hoy, así que vamos a por ello. Comenzamos con el uso de directivas personalizadas. Como ya hemos dicho anteriormente, hemos trabajado numerosas directivas a lo largo de nuestro trabajo con Vue en los 6 episodios anteriores. Algunas de ellas, before, el vif, vels, vbind, el vmodel, todas estas eran directivas y eran directivas que hemos estado utilizando dentro del entorno de Vue. Sin embargo, es muy probable que a la hora de realizar nuestros desarrollos nos encontremos con situaciones en las cuales Vue no nos provee de una directiva que realice las acciones que nosotros queremos ejecutar. En primer lugar, lo que necesitamos conocer es para qué tipo de situaciones vamos a necesitar nosotros ejecutar directivas personalizadas. Y en segundo lugar, necesitamos conocer evidentemente cómo podemos ejecutar, cómo podemos codificar dichas directivas y hacer que estas directivas estén presentes y usables a lo largo de toda la estructura de nuestro proyecto. Muy bien, como hemos dicho, las directivas están enfocadas al uso y al trabajo del Virtual DOM de nuestro proyecto. Es decir, se enfocan en cómo visualizamos, en cómo renderizamos nuestro proyecto. Es decir, se basan en la manipulación de las etiquetas que van a estar presentes dentro del DOM de nuestro contenido. Por tanto, cuando nosotros queramos aplicar un comportamiento a dichas etiquetas dentro del DOM que no nos esté proveyendo Vue, vamos a necesitar ejecutar una directiva personalizada. Estas pueden trabajar desde los aspectos más sencillos y más nimios, como por ejemplo, pues simplemente algunos ejemplos que vamos a realizar nosotros, como cambiar el aspecto del contenido dentro del nodo, como podría ser modificar su tamaño, modificar sus colores o cualquier otro tipo de aspecto de la etiqueta, a también acciones más complejas, como por ejemplo podría ser lo que realiza el before, que hace un recorrido de estructura y pinta diferentes nodos, o comportamientos en la carga del elemento, como por ejemplo hacen directivas como belazy, que nos permiten modificar cómo cargamos ese elemento dentro del DOM. En definitiva, aquí
nuestra imaginación va a ser el límite de qué podemos llegar a ejecutar con una directiva personalizada. Nuestro objetivo a lo largo de esta primera parte de la clase va a ser explicar todos los aspectos de una directiva personalizada para que así podáis ejecutar todas las acciones que necesitéis en ella. Aquí, muy importante, una base, un fundamento sólido en JavaScript o TypeScript en función del lenguaje que estéis utilizando para que no os quedéis cortos a la hora de las acciones que podáis querer realizar a una etiqueta. Es decir, a una etiqueta vamos a poder estar haciéndole multitud de acciones, como cambiarle el estilo, crear un nuevo elemento, crearle un elemento hijo, todas las acciones que podemos hacer dentro del DOM de JavaScript o TypeScript, pues vamos a tenerlas disponibles. Entonces aquí, si tenemos una buena base de JavaScript o de TypeScript, esto nos va a ayudar muchísimo a que luego podamos ser más creativos o podamos llegar más lejos a la hora de aplicar directivas personalizadas. Muy bien, pues sabiendo para qué nos sirven esas directivas personalizadas, vamos a comenzar a codificarlas. Vamos a nuestro editor de código y vamos a comenzar a escribir algunas estructuras de directiva personalizada. Muy bien, nos encontramos de nuevo en nuestro editor de código. Vamos a agrandar la tipografía para que se vea bien. Y vamos a estar trabajando, como hemos dicho, las directivas personalizadas. La primera consulta que nos puede surgir a la hora de aplicar una directiva personalizada, una custom directive, es dónde la codificamos, en qué parte de nuestro proyecto la podemos escribir. Principalmente vamos a tener dos áreas de acción. En primer lugar, tendríamos la escritura de la directiva en el propio componente. Si hacemos esto, sobreentendemos a nivel de estructuración que la directiva que estamos codificando va a estar disponible tan solo para el componente en el cual la estamos creando, la estamos generando. Esto no suele ser lo más habitual, ya que evidentemente y por razones obvias, cuando hacemos una directiva, lo que nos interesa es que cualquier componente de nuestro proyecto, o al menos un conjunto importante de ellos, pueda disponer de esta directiva para ser usada. En el ejemplo del Hello World, por ejemplo, que tenemos aquí, donde tenemos muchos componentes, lo que nos interesaría es que si creamos una directiva, pues para este proyecto, pues que esa directiva la pudiesen usar todos los componentes. Y esta es la primera metodología y la inicial y sobre la cual nosotros vamos a iniciar el trabajo. Si bien es interesante indicar que nosotros podemos escribir directivas dentro de un componente sabiendo que esta directiva va a estar disponible tan solo para ser usada dentro de ese componente en concreto. Esto podría llegar a ser interesante más adelante cuando veamos el uso del routing y tengamos componentes que soportan páginas completas y queramos dar directivas que ocupen o que apliquen tan solo a una de las páginas de nuestro sistema. Pero por norma general vamos a estar aplicándolas a lo largo de todo nuestro proyecto. Y a la hora de arquitecturar este contenido dentro de la estructura, podemos escribirlo tanto en nuestro main.ts como main.js en el caso de JavaScript, o también podríamos extraerlo hacia un elemento aparte, hacia un archivo distinto, separado. Nosotros vamos a comenzar a trabajarlo dentro del main.js o main.ts, puesto que posteriormente en futuras clases, cuando veamos cómo podemos hacer estructuración de nuestros propios contenidos, ya sea a través de composables o ya sea también a través de hooks o similares, vamos a poder hacer estructuraciones en las cuales podamos extraer de nuestro main general las directivas. De momento, con las herramientas que hemos visto hasta ahora, vamos a comenzar a hacer el montado de las directivas personalizadas a través del main. Si bien este es un método totalmente válido, insisto, a futuro también veremos otras estructuraciones para poder generar estas directivas personalizadas.
Así que muy bien, vamos a comenzar y lo primero que vamos a ver, estamos en el main.ts y recordamos en el main.ts, main.js, es donde nosotros estamos haciendo el montado de nuestra aplicación. Fijaos que aquí teníamos la creación de nuestra aplicación en Vue y el montado dentro del div general, el div que tiene el id app, que era el div que teníamos en el public, index. Aquí teníamos este app y aquí es donde comenzaba a ocurrir la magia, aquí es donde todo comenzaba a funcionar, puesto que en este div ya se cargaba el primer componente, el componente app, y todo comenzaba a funcionar. Muy bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es generar nuestras directivas antes de montar nuestra aplicación. De esta forma vamos a poder decir a nuestra aplicación que puede usar las directivas que vamos a estar definiendo dentro de este main.ts o main.js, y de esta forma van a estar disponibles para todos nuestros componentes. Veamos cuál es la estructura de una directiva personalizada y para ello vamos a realizar algunos cambios en nuestro main para que podamos escribirlas. Comencemos por estructurar nuestro main.ts, y es que hasta ahora no hemos necesitado hacer el uso de ninguna constante ni similar, puesto que directamente la creábamos y nada más crearla la montábamos. Sin embargo, ahora vamos a estar realizando diferentes definiciones, así que nos va a resultar mucho más interesante generar una constante y luego sobre esta constante vamos a ir aplicando todas las acciones. Es decir, voy a hacerme una constante, voy a llamarla app y en esa constante app voy a crear la aplicación. Y lo último que voy a hacer es a esa app asignarle el montado. Fijaos que aquí no hemos hecho ningún cambio, no hay ninguna modificación sobre la estructura que ya teníamos realizada. Tenemos una constante en la cual creamos la aplicación y posteriormente a este app que hemos creado lo montamos. Lo que está haciendo ahora el sistema es exactamente lo mismo que hacía anteriormente. Sin embargo, al hacer este cambio de estructuración en el contenido, ahora vamos a poder a la app, antes de montarla, crearle los diferentes elementos que vamos a hacer. Y como podéis observar aquí, una de las acciones que vamos a poder hacer es crearle directivas propias. De esta forma vamos a estar creando nuestras directivas antes de realizar el montado de la aplicación para que estén disponibles. Muy bien, ¿y cuál es la estructura de una directiva a la hora de crear una directiva? Pues muy sencillo, vamos a escribirla y posteriormente vamos a analizarla. Lo que vamos a hacer, como hemos indicado, es a nuestra app vamos a asignarle una nueva directiva. Y esto lo hacemos con directive. Y ahora esta directiva va a recibir dos valores principales. En primer lugar, vamos a pasarle el nombre de la directiva que estamos creando. Y en segundo lugar, vamos a pasarle un objeto con los comportamientos que esta directiva va a estar realizando sobre el Virtual DOM, donde nos vamos a detener en dos elementos principales, en los dos argumentos que recibe, el EL y el binding. Muy bien. Un punto importante a destacar es que todas las directivas dentro de Vue comienzan por la palabra v-. Si os fijáis, así ha sido a lo largo de todo nuestro desarrollo. v-if, v-else, v-show, v-bind, v-model, todas comienzan por v-. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener que generar esta parte del nombre. El v- ya nos lo va a añadir Vue por defecto a todas nuestras directivas. Nosotros vamos a estar añadiendo el resto del contenido del nombre. Y vamos a comenzar por uno de los ejemplos más sencillos que podemos hacer sobre cualquier modificación en un Virtual DOM, y va a ser, por ejemplo, hacer alguna modificación sobre el estilo de ese elemento, de ese nodo. Y nosotros podríamos hacer, por ejemplo, una directiva que se encargue de modificar el tamaño de la fuente. Algo muy rápido y muy sencillo para que podamos entender la estructura. Así pues, yo voy a estar creando la directiva font size.
esta directiva dentro de Vue, cuando queramos utilizarla, pues será v-font-size. Y esta directiva lo único que va a estar haciendo va a ser modificar el tamaño de la fuente hacia uno en concreto. Muy bien, ya hemos establecido el nombre. Hemos dicho que el segundo argumento que tenemos que pasarle a nuestra directiva es el objeto con las diferentes acciones que vamos a estar realizando. Así que generamos nuestro objeto y ahora lo que vamos a estar haciendo es pasarle unos pares clave-valor donde el primer argumento va a ser el momento del ciclo de vida de nuestra aplicación donde la directiva actúa, y en segundo lugar vamos a pasarle una función que es la actuación que debe realizar cuando esto ocurra. Por ejemplo, estuvimos viendo en la clase de los ciclos de vida de los componentes que teníamos diferentes momentos en los cuales nosotros podíamos actuar sobre un componente. Recordamos el before mount, el mounted, el before update, updated, el unmounted, es decir, teníamos diferentes momentos del ciclo de vida donde podíamos actuar. Pues estos momentos, estos hooks, estos eventos a los cuales nosotros estamos asociando las acciones, vamos a tener que describirlas en nuestra directiva, de tal forma que vamos a indicar, oye, esta directiva lo que hace es, pues mira, antes de montar el elemento, hace lo que dice esta función. Cada vez que se actualiza el elemento, hace lo que dice esta otra función. Antes de desmontar el elemento, pues hace lo que dice esta otra función. Y así describimos cuál es el comportamiento de las modificaciones que nuestra directiva aplica sobre el Virtual DOM. En este ejemplo, el más sencillo que podríamos aplicar, uno muy sencillo, el de cambiar la fuente, a nosotros nos va a interesar aplicarlo antes de montar el componente, para que así cuando este componente sea montado, pues ya aparezca con el tamaño de fuente que nosotros queremos que aplique la directiva. Muy bien, pues esto sería el before mount. Recordamos que tenemos disponibles todos los elementos del ciclo de vida, todos los momentos del ciclo de vida. Si no los recuerdas, tenemos la clase específica para ello, es la clase anterior a Computed, la clase número 5, si no recuerdo mal. Muy bien, pues entonces en el before mount, es decir, antes de que se monte el elemento, vamos a ejecutar una función. Y de igual forma, si nosotros quisiésemos aplicar comportamientos en otros momentos del ciclo de vida, pues igual las iríamos añadiendo a cada uno de los elementos del ciclo de vida, cada uno de los momentos, definiendo qué hacemos en cada uno de estos momentos. En el caso del ejemplo del font size, simplemente con el before mount ya nos va a valer. Muy bien, entonces definimos que tenemos una acción que vamos a hacer antes de que el elemento se monte y ahora tenemos que definir cuál va a ser el comportamiento. Para ello vamos a recepcionar siempre dentro de nuestra función, ya sea una función flecha anónima, como es mi caso, o en la definición de la función a través de los métodos generales de JavaScript, como prefiráis escriturarlo, codificarlo, vamos a estar recibiendo siempre dos argumentos en nuestra función. Y estos van a ser el EL y el binding. Vamos a entender qué son cada uno de estos elementos para que ahora podamos hacer las acciones, ejecutar las acciones sobre la directiva. Muy sencillo y muy rápido. El EL, es el elemento, es la etiqueta donde se está montando el componente. Es decir, es la etiqueta final en la cual estamos aplicando nuestro componente dentro del HTML que posteriormente va a quedar renderizado. Por ejemplo, en el caso general del app, este app, la aplicación, está siendo montada dentro del div cuyo ID es app. Pues el elemento sobre el cual estaría actuando, es decir, si yo aplico una directiva directamente a este app, pues sería el div que tiene el app, ¿vale? Es decir, es el elemento, es la etiqueta, el nodo dentro de HTML que estamos utilizando. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
porque así es como nosotros vamos a poder hacer y vamos a poder aplicar todas las modificaciones. Imaginaos que estamos aplicándolo pues ahora mismo pues sobre el componente que estuvimos trabajando en la clase anterior, que es este computed_example. Y ahora yo a este h3 pues le aplico la directiva que estamos haciendo, bFontSize. Pues entonces esta directiva bFontSize se va a aplicar al h3 que se va a estar pintando aquí. Si se la aplico a este label, pues el EL va a ser la etiqueta label. Cuando lo aplico al h3, el EL es la etiqueta h3. Si lo aplicase a este div, pues el EL va a ser la etiqueta, esta etiqueta div. Y ese elemento es nuestro EL. De esta forma, es muy importante conocerlo porque ya sabemos que entonces a través del EL vamos a poder acceder a todas las herramientas de JavaScript para modificar el DOM, puesto que ese es el objetivo de nuestra directiva. Y entonces si ahora al EL hacemos un create element, le creamos un elemento, pues vamos a estar generando HTML sobre el div, el h3 o el elemento en concreto. O si le decimos que vamos a añadirle nodos hijo a través de JavaScript, TypeScript, pues le vamos a estar añadiendo nodos hijos a esa etiqueta en concreto. Una de las acciones que podríamos estar haciendo a través de JavaScript sería, por ejemplo, modificar el estilo de esa etiqueta. Y esto lo podemos hacer a través del EL. Recordamos, EL es la etiqueta a la cual ha sido aplicada la directiva. Y en segundo lugar tenemos el binding. El binding no es más que los datos que vamos a estar recibiendo en esta directiva para poder ejecutar las acciones o para poder customizar las diferentes acciones dentro de las opciones que nuestra directiva va a estar dando. No os preocupéis que es muy sencillo luego de entenderlo en cuanto hagamos un ejemplo. Pero básicamente en el binding pues nuestra directiva va a poder recibir pues valores o argumentos o modificaciones o diferentes elementos que vamos a estar recepcionando para poder ejecutar el comportamiento de nuestra directiva. Ejemplo claro, por ejemplo con el vif, pues no escribíamos vif y ya está. Escribíamos vif igual y le pasábamos una condición. Pues esos datos de la condición son los que nos van a llegar en el binding. Y al igual que ocurre con esa condición del vif, pues nos ocurre con el resto de directivas. Hemos tenido modificadores o argumentos, como por ejemplo cuando hacemos un bbind tenemos que decirle a qué argumento vamos a pasarle. Es decir, quiero hacer un bbind de el key, quiero hacer un bbind del class, quiero hacer un bbind del style. Pues todos esos datos de la configuración de la directiva son los que nos van a llegar en el binding. Sabiendo esto, ya podemos comenzar entonces a realizar nuestra primera estructuración, nuestro primer contenido. Y vamos a hacer entonces este font size, que lo único que va a hacer es colocar el tamaño de la fuente pues a un tamaño muy grande, por ejemplo a 70. Nada más, no vamos a hacer ninguna acción para que podamos hacer el circuito completo y entendamos cómo funciona. Entonces esta directiva, la de font size, que va a estar haciendo la modificación del tamaño de la fuente, para modificar la fuente, sabiendo ya cuáles son los argumentos que recibo, pues al EL, y a partir de aquí ya todo es JavaScript o TypeScript de toda la vida, plano. Aquí ya es simplemente aplicar las acciones que nosotros estaríamos aplicando a ese elemento en una estructuración de JavaScript, por ejemplo, clásica. Y en este caso, pues yo si quiero modificar el tamaño de fuente a través de JavaScript, pues al elemento, al substyle, pues le modifico el font size. Y el font size pues le ponemos pues 70 píxeles, por ejemplo. Y ya está, ya hemos creado nuestra primera directiva. Tenemos la constante de la app que crea la aplicación. A esta app le creamos una directiva y después la montamos. Y entonces este app que es montado y que es el general ya va a disponer de forma transversal para todos nuestros componentes el uso de todas las directivas que hayamos declarado. Y en este caso hemos declarado la directiva font size. Pues entonces, si lo que digo es cierto, ahora podría venir a cualquier componente y ejecutar esta directiva y debería funcionar. Pues vamos a ello. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este computed example, que fue el último valor que realizamos.
Y sobre este computed example, sobre este componente, vamos a aplicarle a alguno de ellos pues la directiva que hemos creado. Por ejemplo, vamos a creárselo a este label. A este label vamos a decirle ahora bFontSize. Y ya le estamos aplicando la directiva que nosotros hemos creado aquí. Ahora vamos a correr el servidor y este subtotal debería aparecernos con las modificaciones sobre el Virtual DOM que ejecuta esta directiva, que lo que hace es, antes de montar el elemento, modificarle el tamaño de fuente. Vamos a por ello. Accedemos al servidor. Esperamos a que se levante el servicio y lo probamos. Ya se ha levantado el servidor, pues vamos a comprobarlo. Accedemos al enlace y podemos observar que efectivamente este subtotal ya nos aparece con el tamaño de fuente que hemos indicado. Ha hecho la modificación correctamente, por lo tanto la directiva nos funciona. Lo que ha hecho ha sido, pues, al elemento al cual se le está aplicando la directiva, que observamos es el label, le ha aplicado el estilo con el font size 70 píxeles. Si yo ahora se lo aplico a este H3, bFontSize, pues ahora este H3 también lo tendrá aplicado. Perfecto, ya nos aparece correctamente modificado y por lo tanto nos funciona correctamente. Muy bien, hemos hecho el primer ejemplo de directiva personalizada, que es a través de valores que son sencillos. Sin embargo, nos queda ver la segunda parte de la directiva personalizada, que es el binding, es decir, que podamos pasar datos para que el comportamiento de la directiva varíe en función a los datos pasados. Pues vamos a comenzar y en primer lugar vamos a ver el primero de los bindeos posibles para nuestra directiva, que es el bindeo de valores, el bindeo del value. Programemos este bindeo de valores y vamos a comenzar en nuestro main por aplicar. Vamos a hacer una nueva directiva. Hemos hecho esta directiva que es FontSize y para nuestra aplicación pues vamos a crear otra nueva directiva que en este caso, en lugar de ser FontSize, sea por ejemplo CustomSize, tamaño personalizado. Y esta directiva lo que va a hacer es que le vamos a poder pasar un valor, el valor que sea, y va a aplicarle ese tamaño en píxeles, el del valor que recibe, al elemento. Vamos a ello. Y para ello vamos a colocar nuestra directiva. Esto ya lo hemos visto justo anteriormente. Aplicamos con CustomSize y le pasamos un objeto. Y este objeto va a estar aplicando pares clave valor, momento del ciclo de vida, función que ejecuta los elementos. Y para esta acción, pues una vez más, el beforeMount. Y vamos a tener esa función que va a estar controlando el comportamiento en el beforeMount. Y esta función va a recibir siempre dos argumentos que van a ser el elemento y el binding. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es, al igual que hemos hecho anteriormente, al elemento, a su estilo, a su tamaño de fuente, vamos a aplicarle un valor, pero ya no es un valor cualquiera. Ya no es un valor que nosotros explicamos o que explicitamos de forma literal como hemos hecho anteriormente, sino que es el componente, cuando usa la directiva, el que nos va a indicar cuál va a ser el tamaño. Pues esos datos van a venir en el binding. Y estos datos, los datos que vienen en el binding, pues son los que vamos a estarle aplicando a nuestra etiqueta. ¿Y cómo accedemos al valor que se nos está pasando por binding?
Muy sencillo. Dentro de este objeto que estamos recibiendo, el de binding, fijaos que principalmente vamos a poder acceder a diferentes valores, donde principalmente vamos a estar trabajando argumentos que podemos recibir, modificadores que van a actuar y valores que vamos a obtener. En nuestro caso, el valor que vamos a recibir. Entonces, a nuestro elemento vamos a aplicarle de tamaño de fuente el valor que nos hayan bindeado al usar la directiva. Y luego le añadimos pues, px para que sean píxeles y ya está. Para si nos pasa un 40, pues que sean 40 píxeles. Muy bien, pues ya hemos creado una nueva directiva. Vamos a utilizarla. Acudimos a nuestro Computed Example y voy a eliminar el uso del bFontSize que hemos hecho anteriormente. Y ahora el aspecto debería volver a ser el normal. Perfecto. Y ahora vamos a aplicarle, por ejemplo, a esta etiqueta de aquí y a esa etiqueta de aquí un custom size y vamos a pasarle valores. Entonces yo ahora a este h3 pues voy a aplicarle la directiva v custom size, porque así la hemos llamado, y voy a pasarle igual, y le paso entre comillas, los valores, igual que hacemos con, por ejemplo, el vModel. El vModel internamente lo que está haciendo es recibir un value en su binding, que es el elemento que debe utilizar. Pues nosotros en nuestro custom size igual, vamos a pasarle, por ejemplo, un 100. Y ahora al label vamos a aplicarle también un vCustomSize, pero aquí vamos a aplicar en lugar de 100, pues vamos a aplicar 40. Si ahora abrimos el contenido, vamos a obtenerlo por aquí, pues podemos observar cómo la directiva que hemos creado hace actuaciones distintas en función a los valores que se le pasan. A este de aquí le aplica el tamaño de letra 100 y a este el tamaño de letra 40. Perfecto. Tenemos entonces el conocimiento para poder aplicar a nuestras directivas valores. Fijaos cómo realmente lo que estamos haciendo aquí es recibimos, vamos a ponerlo por aquí, tenemos este custom size igual a 100, entonces la directiva lo que hace es que recibe en su binding ese valor 100 y por tanto al EL, que es el elemento al cual se le está aplicando la directiva, le está aplicando ese 100 píxeles. Sencillo. Tenemos todavía dos valores principales más que podemos usar dentro de nuestras directivas. Uno de ellos son los argumentos y otro de ellos son los modificadores. Vamos a entrar a trabajarlos. Pasemos a ver ahora el uso de los argumentos dentro de las directivas. Justo anteriormente hemos estado trabajando los valores y los valores son directamente, lo ponemos por aquí para que podamos verlo, los elementos que nosotros estamos pasándole de forma directa a nuestra directiva. En este caso, pues la expresión 100, la expresión 40, etc. Sin embargo, a nosotros nos puede resultar interesante solicitar una serie de argumentos en nuestra directiva donde tan solo vamos a estar aceptando ciertos argumentos concretos y en función al argumento recibido, pues ejecutar una acción u otra. Esto, por ejemplo, lo vemos con las directivas vbind. Cuando nosotros hacemos un vbind, a este vbind tenemos que pasarle un argumento y tenemos que indicarle qué tipo de argumento es. Y no vale cualquier argumento, no vale el argumento subtotal. Tiene que ser uno de los elementos aplicables a la etiqueta. Pues un key, un class, un style. Y fijaos cómo a la hora de aplicárselo, a la hora de escribir esta directiva, usamos la nomenclatura de los dos puntos para especificar el argumento. Y luego,
Posteriormente, además, podríamos pasarle un value. No son sustitutivos. Una directiva puede tener un argumento y después además puede también estar recibiendo un value. Muy bien, pues vamos a aprender a utilizar esto de aquí, el de los dos puntos, el argumento que podemos pasarle a nuestra directiva. Acudimos a nuestro contenido, a nuestra main.ts, donde hemos estado ejecutando las directivas, y vamos a modificar, por ejemplo, este custom size. Y vamos a modificar el comportamiento que le estamos dando. Y en lugar de estar esperando recibir un valor, vamos a esperar recibir un argumento. ¿Cómo trabajamos los argumentos? Sencillo. Al igual que el binding.value recibe el valor, el binding.arg va a recibir el argumento. Y este argumento, pues, es el que vamos a estar aplicando. ¿Y cómo sabemos que estamos especificando un argumento? Pues cuando estemos utilizando la directiva, es el valor que aplicamos con los dos puntos, como hemos visto con el bbind. Muy bien, apliquémoslo. Vamos a utilizar los argumentos para modificar el tamaño de la fuente, que es lo que estamos haciendo a lo largo de este ejemplo explicativo. Pues muy bien, pues para esto pues podríamos hacer, por ejemplo, un switch, una estructura de caso donde en función al ARG que recibamos, pues vamos a estar colocando un tamaño de fuente u otro. Y podríamos tener, pues, por ejemplo, el caso... Vamos a hacerlo como si fuese, por ejemplo, como suele hacerlo Bootstrap, ¿no? Entonces, pues, si recibo un SM, pues entonces el size que voy a estar aplicando, pues va a ser más pequeño. Si es LG, pues más grande. Si es XL, más grande. XXL, más grande todavía. Entonces, para ello, en la función voy a hacer una variable. Vamos a hacer una variable de tamaño. Por defecto vamos a colocarle, por ejemplo, 18. ¿Que no me pasa ningún argumento? Pues el valor va a ser 18. ¿Que me pasa algún argumento? Pues entonces vamos a ir aplicándole los valores. En el caso de que me pase el argumento SM, pues el tamaño, pues podemos ponérselo a 10, por ejemplo, que es más pequeño. Break. En el caso de que nos pase, por ejemplo, LG de large o MD, vamos a hacer primero MD, pues en el caso de que sea MD, pues vamos a aplicarle a size el valor 18. En el caso de que nos pasen LG, pues a size le aplicamos el valor 25, por ejemplo. Y si le pasamos XL, pues el valor va a ser, pues, 40, por ejemplo. Vamos a escribir esto bien. El valor de size va a ser 40. Y por último, pues, si le pasamos el caso que sea XXL, pues el valor va a ser de 72, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues simplemente estamos creando... tened en cuenta que los argumentos es posible que no nos los especifiquen, es decir, que no recibamos ningún argumento. Pues entonces, si no recibo ningún argumento, me curo en salud y establezco el valor a 18, que va a ser el mediano, el tamaño mediano por defecto, el que voy a estar utilizando como base. Y posteriormente voy a leer si me ha pasado algún argumento y si el argumento es SM, pues el tamaño pequeño. Si el argumento es MD, pues mediano. Si es LG, pues largo. Si es XL, pues más grande. Y si es XXL, pues el más grande de todos. Las opciones que vamos a estar ofreciendo. Y una vez tengo ya el valor en concreto en la variable size, ya sea 18, 10, 25, 40, 72, pues entonces ya, como hemos hecho anteriormente, al font size le aplicamos ese tamaño, el tamaño de la variable size, más px.
Y con esto tenemos ahora una directiva que está haciendo uso, está utilizando, en este caso, nuestros argumentos. Ahora, para poder utilizarla, pues volvemos a acudir a nuestro elemento, a nuestro componente, y ahora vamos a usar custom size, pero utilizando argumentos. Por ejemplo, el total impuestos a pagar, pues le voy a pasar el argumento. Recordad, argumentos son 2 puntos XXL. Y a este de arriba, al subtotal, pues al argumento le voy a pasar el SM, por ejemplo, que es el pequeño. Guardamos y volvemos a comprobar. Perfecto. Podemos observar cómo al aplicarle uno de los argumentos, el XXL, pues el texto es XXL, y al que le hemos indicado SM, pues el texto es muy pequeñito, casi no se ve. Perfecto. Ya sabemos entonces también utilizar los argumentos. Nos quedaría en última instancia comprobar los modificadores. Pasemos ahora a trabajar el último aspecto que vamos a ver dentro de la composición de nuestras aplicaciones directivas, de nuestras directivas personalizadas, perdón, que es el uso de modificadores. Los modificadores van a tener un comportamiento muy similar al de los argumentos, con la diferencia que vamos a poder aplicar tantos modificadores como queramos al usar una directiva. Es decir, no tenemos que escoger siempre entre uno u otro, sino que podemos aplicar todos ellos, algunos de ellos o ninguno de ellos. Vamos a ver cómo lo aplicamos porque es muy sencillo. Acudimos a nuestro main.ts. Voy a utilizar la directiva que hemos venido trabajando hasta ahora y vamos a realizarle alguna pequeña modificación para utilizar en lugar de argumentos, utilizar modificadores. Y para ello, pues vamos a eliminar una vez más todo el contenido de la directiva. Vamos a dejar el custom size vacío. Y antes del montado vamos a estar aplicando diferentes modificadores. Por ejemplo, supongamos que yo quiero controlar con mi modificador. De hecho, voy a dejar este aquí, tal cual voy a hacer uno nuevo del tirón. Y vamos a hacer esta app directive y vamos a llamarlo, por ejemplo, custom font. Y este custom font, una vez más, recibe un objeto donde vamos a estar haciendo diferentes acciones. Y la acción que vamos a estar trabajando es en el momento del ciclo de vida asociado al antes del montado. Vamos a estar ejecutándole la siguiente función que recibe, como siempre, los argumentos del EL y el binding. Y vamos a estar haciendo una directiva que se va a encargar, por ejemplo, de modificar el aspecto de nuestros títulos o de nuestros elementos. Y lo que va a estar realizando, básicamente, es que vamos a permitirle, por ejemplo, recepcionar dos tipos de valores. Vamos a recibir, por ejemplo, modificadores sobre el tamaño, al igual que hemos hecho en la directiva anterior. Y también vamos a aplicar modificaciones, por ejemplo, pues sobre el color. Y vamos a permitirle recepcionar algún tipo de color y así modificar también el aspecto. ¿Por qué vamos a hacerlo con este ejemplo? Pues porque así vemos que podemos aplicar todos, algunos o ninguno. Por ejemplo, podemos aplicar el tamaño X y también el color Y, o solo el color, o solo el tamaño, o las dos cosas, o ninguna. Muy bien, pues siguiendo la lógica que hemos trabajado en el ejemplo anterior, podemos establecer el size. Por defecto lo colocamos lo habíamos colocado a 18 por defecto. Muy bien. Pues colocamos un size por defecto y ahora simplemente vamos a estar accediendo a los modificadores. ¿Y cómo accedemos a los modificadores? Pues una vez más, esta información la vamos a recepcionar en el binding. Y en este caso, el elemento que recepcionamos es modifiers, punto, y el valor de modificador recepcionado. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a permitir que en el binding, en los modificadores, recibir el tamaño SM.
Pues así lo expresamos directamente en el binding, en sus modificadores .esm. Entonces, pues si este modificador existe, si este modificador se ha especificado a la hora de llamar esta directiva, pues aplicamos pues size, el pequeño era 10, ¿no? Sí, pues 10. Muy bien. Si no, pues si la directiva al aplicarla nos han indicado un modificador, voy a hacer solo 3 para hacerlo más corto el ejemplo. Por ejemplo, el modificador LG, pues el size es 25. Y si no, si a la hora de aplicar esta directiva se nos ha especificado el modificador XXL, por ejemplo, pues el tamaño va a ser 72, por ejemplo. Y así estoy diciendo que puedes aplicar el modificador SM o el LG o el XXL. Puedes escoger entre cada uno de ellos. Pero además vamos a comprobar si trae otro tipo de modificadores que no son referentes al tamaño, sino que van a ser modificadores que vamos a aplicar, por ejemplo, para los colores. Por ejemplo, si el binding en los modificadores está recibiendo red, que va a ser para el color rojo, pues al elemento, a su estilo, le vamos a estar aplicando, ahora no el font size, sino el color de, en este caso, pues el FF0000 RGB. Perfecto, eso es. Y si no, si el binding en sus modificadores está recibiendo un verde, un green, es decir, el modificador green, pues le aplicamos al EL, a su estilo, a su color, le aplicamos el color, pues RGB. Ahí está, E00, FF00. Y por último, vamos a hacer 3 opciones también. Si en el bindeo, en los modificadores, recibimos el modificador blue, pues entonces le vamos a aplicar al EL, al style, al color, le vamos a aplicar el color 0000FF, que es el color azul. Muy bien, pues ya lo tenemos todo. Nos quedaría simplemente aquí arriba también al EL, al style, a aplicarle también el font size correspondiente, que es size más px. Muy bien, pues ya hemos hecho otra directiva nueva y en esta ocasión lo que hemos hecho es modificar el aspecto a través de los modificadores, que como hemos dicho, la principal diferencia que van a estar aplicando con respecto a los modificadores, a los argumentos, perdón, es que aquí vamos a poder incluir una gran cantidad de ellos y todos los que creamos convenientes. Por ejemplo, ahora a nuestro computed example hemos denominado nuestra directiva como, lo hemos llamado custom font. Muy bien, pues vamos a aplicarla. Voy a borrar todo esto de aquí y ahora voy a aplicarla al H3. Y ahora a este H3 voy a aplicarle la directiva vCustomFont. Y ahora vamos a pasarle modificadores. Y los modificadores se pasan con los puntos. Por ejemplo, vamos a aplicarle tamaño el más grande de todos, XXL, y el color, pues el azul, por ejemplo, blue. Font XXL y vamos a estar aplicándole el color a azul. Guardamos. Y fijaos cómo nos coloca el tamaño más grande y el color a azul. Ahora a este label de aquí, pues por ejemplo, vamos a aplicarle el custom font y vamos a aplicarle solo el valor red, solo el valor rojo, pero no voy a especificarle tamaño. Fijaos cómo el tamaño no nos lo modifica, aparece el normal, y el color sí lo modifica y lo coloca en rojo. Y yo ahora, además de rojo, pues podría decirle que quiero
que es el tamaño también sea XXL, por ejemplo. Y guardamos. Y lo aplicamos y fijaos como ahora también tiene el tamaño más grande posible dentro de las opciones que hemos dado. Y nos aparece con el color en rojo. Podemos aplicar ninguno, uno o todos los elementos de modificación que pongamos a disposición de nuestra directiva. Muy bien, hemos visto entonces cómo podemos aplicar directivas, para qué nos son útiles. Hemos hecho este ejemplo con los font size, pero recordad, podemos hacerlo para cualquier otra cosa, para crear nodos hijos, para recibir en el value una estructura, como hace el before, recibir una estructura y recorrerla, para cualquier acción que nuestro JavaScript o nuestro TypeScript nos permita ejecutar. Tenemos entonces definidas las directivas personalizadas. Hemos finalizado la sección de directivas y es hora de comenzar a trabajar los servicios. Vamos a hacer una pequeña introducción al uso de servicios, y es que es importante entender bien esta estructuración. Si bien el uso de los servicios no va en este tipo de estructuraciones, todavía no vamos a ver gran cantidad de cosas nuevas, es importante que lo repasemos, que lo tengamos muy claro y que entendamos bien cómo estructurarlos de forma correcta, puesto que de esta forma vamos a poder posteriormente, cuando entremos en las clases de enrutado, de routing y similares, pues poder entender bien cuáles son ciertas estructuras para poder realizar nuestras autenticaciones, nuestras rutas protegidas, los accesos y todo con una arquitectura, pues bueno, que sea una arquitectura limpia. Estamos llegando, sin embargo, a la hora final de la hora de clase. Tenemos ahora mismo unos 10 minutos todavía, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Os voy a proponer un ejercicio de estructuración de servicios para que lo trabajéis. Y de esta forma, en la clase de la semana que viene, comenzamos simplemente viendo cuál sería la solución a dicho ejercicio. Resolvemos en la clase de la semana que viene y así dejamos ya también los servicios correctamente especificados para poder movernos al siguiente bloque de clases, donde ya vamos a estar ampliando los puntos que vamos a estar trabajando dentro de Vue. Ya vamos a salir de este nutshell, de este core básico, y vamos a ir abriéndonos hacia preprocesadores, routing y el resto de elementos. Entonces, para que podamos hacer bien la práctica, os voy a proponer un ejercicio de estructuración de un servicio y de esta forma, como decíamos, lo practicamos y avanzamos. Vamos a acudir al navegador y vamos a acudir a la web de JSON Placeholder. JSON Placeholder es una página web donde podemos acceder a una API de contenidos que nosotros podemos consumir. Una API que nos va a devolver respuestas en JSON. Es una API abierta donde vamos a poder realizar ese consumo de datos y así nosotros pues podemos utilizarla para comprobar nuestras aplicaciones. La dirección es jasonplaceholder.typicode.com. La tenéis aquí en pantalla. Muy bien. Pues vamos a acudir a ella y dentro de las opciones que nos ofrece vamos a acudir a la sección de post. La tenemos por aquí. Y si pulsamos en la sección de post podéis fijaros que nos devuelve pues un listado de post. Muy bien, pues lo que vamos a hacer dentro de este ejercicio es tomar una solicitud. Vamos a hacer una solicitud en Vue a esta dirección, a este endpoint, y vamos a obtener el listado de posts y vamos a pintar todos y cada uno de los posts recibidos en un listado. De momento nada más. Nos quedamos ahí, puesto que esta es
la base del ejercicio para luego poder entrar a los enrutados y que podamos empezar a trabajar las rutas y toda la parte del sistema de routing de Vue. Si no sabéis hacer consumo de servicios en JavaScript normal o en TypeScript a través de un fetch o lo que sea, no os preocupéis, lo vamos a estar trabajando la semana que viene. Pero si ya lo conocéis, y entiendo que por norma general lo vais a conocer, puesto que si estamos trabajando Vue, las bases de JavaScript y de TypeScript, en el caso de que sea TypeScript el que estáis trabajando, debemos tenerlas más o menos sólidas. Así que si queréis ir avanzando, pues podemos comenzar a realizar esta parte del ejercicio, y así en la clase siguiente pues ya podemos comenzar directamente comprobando cuál sería esa solución, y entramos ya a explicar el porqué y cómo se estructura y cómo funciona esta parte de servicios, en la cual vamos a tardar poquito, no creo que tardemos demasiado, y posteriormente seguimos ya ampliando nuestra estructura, continuamos ampliando nuestro contenido y vamos avanzando, añadiendo nuevos servicios, como insisto, en el siguiente bloque vamos a estar trabajando los preprocesadores y el enrutado. Todo eso en los siguientes vídeos. A programar.